y muy importante como investigación periodística, como reflexión, como aportación para algo que no ocurrió ocurrió hace este episodio que el golpe a la comisión de la compañía Luz y Fuerza y al SME, al Sindicato Mexicano de Electricistas durante el gobierno de Felipe Calderón. Esas mismas voces que ahora dicen que hay militarismo en México o que hay autoritarismo, prácticamente evaden lo que fue la toma ilegal del SME y de la compañía de Luz y Fuerza del Centro para beneficiar a las compañías amigas del proyecto de poder de Felipe Calderón. ¿Fue así o me equivoco? Bueno, el mismo Felipe Calderón cuenta cómo se dio esta incursión, en qué momento se decide esta incursión. Sí. Y lo cuenta a propósito de una de sus publicaciones y lo cuenta en una entrevista con un medio de comunicación que aquí se cita y se da esa cita específica donde él está confesando cómo se aprovechan de ese partido de fútbol. ¿Qué pasó después? Bueno, que las empresas particulares que se habían ido beneficiando desde los modelos de autoabasto que tuvieron un auge durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues terminaron contratando a varios de los funcionarios públicos que les habían beneficiado con ese tipo de políticas. Exacto. Hay que recordar que el propio Felipe Calderón se contrata con estas empresas. Es esa cuestión de las puertas giratorias. Así es. De los funcionarios públicos convertidos en parte de una nómina de empresas favorecidas en su gobierno. Se cuenta el caso de Cedillo también, lo que pasó con los ferrocarriles. Y algo bien importante, Genaro, ahorita que vemos tantos exfuncionarios públicos desmemoriados. Sí. En este libro se cuenta cómo se operó el caso Fobaproa. Así es. Es algo que algunas generaciones recuerdan esas manifestaciones que las hubo de parte de la entonces oposición, que hoy una parte es aliada de quienes aprobaron esas medidas tan lesivas. Pero hay una buena parte de la población que no conoció ese proceso. Exacto. Y que me preguntabas ¿qué motivó el desarrollar esta investigación periodística? Sí. Parte de eso es el desconocimiento que hay, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, sí, de ese tipo de medidas que nos siguen costando. Porque el Fobaproa, a partir de su aprobación, se ha estado pagando año con año. Exacto. Porque año con año de cada presupuesto de egresos de la Federación, una parte se debe destinar al pago de esa deuda. Y en este libro se explica también financieramente, con datos del sector hacendario también, cuánto se ha pagado de esa deuda. ¿Cuánto debemos más o menos en promedio los mexicanos? Más de, bueno, no quiero darte una cifra imprecisa, aquí se puede checar en el libro. Lo que te puedo precisar es que ya casi se ha pagado 2 veces la deuda original. Por los impuestos estamos pagando. Así es, sobrecosto. Y la deuda ahorita rebasa en términos numéricos la deuda original. La deuda original, que era 1.800.000. Está la deuda actual, pues siguen generándose intereses. Wow. El pago de la deuda, el manejo de la deuda tiene un costo. Así es. Cuando se le pregunta a Hacienda si se tiene una fecha, o todo el sector que está encargado de esa deuda, sí, si se puede precisar una fecha en que vamos a terminar de pagar como país, no es posible precisar. Así es. Porque se va renegociando. Así es. Y sigue costando y costando y costando. Pero el Fobaproa, Ana Lilia, es también un pacto de complicidad. Sí, claro. Hay que recordar que, y lo ha recordado López Obrador, porque López Obrador era el entonces dirigente nacional del PRD y Felipe Calderón Hinojosa era el entonces dirigente nacional del PAN. Y
el FOBAPROA no se hubiera podido aprobar sin el voto del PAN durante ese momento en el sexenio de Ernesto Zedillo. Ahí, de una u otra manera, no lo dices así, pero lo das a entender por todo el relato, se pacta una complicidad transeccional. Sí, Genaro, y diría más, porque además se recupera con toda esta documentación que es posible revisar, por ejemplo, en el Diario de los Debates, que es público. Sí. Se puede recuperar lo que en las sesiones legislativas planteaban los diputados. Sí. Y vimos cómo iban cambiando de postura el PAN en ese entonces a cuando se llega a la aprobación. Así es. Se fue cambiando de postura y también volvemos a los eufemismos. ¿Cómo se articuló? Porque de eso va este libro también. ¿Cómo se fueron articulando mecanismos para legalizar, en apariencia, así es, una deuda de particulares que incurrieron en todo tipo de anomalías? Banqueros, empresarios cercanos a ellos, después vinculados con ciertas campañas políticas también. Así es. Y que se hace esa deuda privada deuda pública. Y peor aún, cuando empieza toda esa crisis financiera que da pie a que se activara el FOBAPROA, que era un fondo que ya estaba ahí desde que se privatizaron los bancos, se creó, fue creciendo la deuda. ¿Por qué? Por un manejo discrecional de quienes estaban encargados de administrar esa deuda, que era el gabinete de Ernesto Zedillo. Entonces, y el propio Zedillo en sus primeros informes planteaba que la deuda costaría tanto. ¿Quién era el secretario de Hacienda? Bueno, Zedillo. Fueron varios secretarios de Hacienda. Pero fue José Ángel Gurría, ¿no? Entre ellos. Una parte le toca a él la etapa donde ya el Congreso decide que esa deuda de particulares va a ser deuda pública. Y en esa etapa, Zedillo tuvo varios secretarios de Estado, uno de Hacienda. Uno le duró creo que 28 días. Sí, José Serra Puche. En el libro se precisan las fechas, se plantea cómo fueron estos cambios, porque la aprobación del FOBAPROA no se dio de un momento a otro. Pasó por una etapa donde viene ese cambio de postura de legisladores que habían dicho que se opondrían a ello. Así es. A que deciden aprobar, con los eufemismos que se están explicando. Y por ejemplo, que si no se creaba eso, pues colapsaría la economía. Siempre estaba esa amenaza del desplome del país si no se privatizaban, si no rescataban a los potentados. Era una manera de causar miedo en la población. Así es. Y que fue una estrategia que impulsó también el gobierno de Miguel de la Madrid cuando empezaron las primeras privatizaciones. Exactamente. El caso FOBAPROA hermanó al PRI con el PAN. Exacto. ¿Qué ocurre después? Porque no son casualidades. Cuando llega el gobierno de Vicente Fox, estaba ya en operaciones el IPAC de esos tiempos. Sí. Y el IPAC tuvo un manejo absolutamente discrecional de los recursos que empezó a administrar del FOBAPROA. Recordarás aquellos escándalos de los hijastros de Vicente Fox. Exactamente, los Vibriesca. Con activos que eran de esos activos que quedaron en la bolsa precisamente del IPAC y que después se fueron subastando de manera totalmente discrecional, que dieron pie a malos manejos nuevamente. Es decir, el tema FOBAPROA no se resume solo en lo que se sigue pagando, sino en la corrupción. Todo ese manejo deficiente que hubo desde antes que en la primera activación del FOBAPROA, es decir, antes que se convirtiera en deuda pública, después cuando se decide convertirlo en deuda pública y después cuando esos activos quedaron en manos del IPAC. Todo eso se describe en el libro y se describe el tipo de denuncias que en esos años de gobierno de Vicente Fox
se abrieron contra funcionarios del IPAP también por malos manejos de esos activos. ¿Consideras que el FOBAPROA es el modelo de saqueo transaccional más duro dentro del modelo neoliberal? Yo planteo que fue una bacanal de la plutocracia. Wow. Bacanal de la plutocracia. Porque eran los ricos que ya habían sido beneficiados de las privatizaciones. Hay que recordar que esos bancos eran privatizados también, que después incurren en todo tipo de malos manejos. Roberto Hernández. Y muchos otros. Sí. Y después son beneficiados cuando se les rescata mediante este modelo de endosarle a la sociedad esas deudas de particulares, y después se les volvió a beneficiar cuando se hizo el canje de los esquemas de los pagarés entre FOBAPROA e IPAP, que es lo que seguimos pagando actualmente. Exactamente. Y aquí ya tengo la cita, por si me permiten leerla, de Felipe Calderón, la confesión que hace en el 2020 en una entrevista con La Silla Roja. Dice sobre Felipe Calderón sobre la decisión para pues intervenir policíaca y militarmente con la compañía Luz y Fuerza del Centro. Decidimos el día de la toma de Luz y Fuerza, el día que México se jugaba el pase al Mundial de Sudáfrica. Íbamos en desventaja, pero podíamos, si ganábamos, pasábamos a Sudáfrica. Y ya cuando Cuauhtémoc Blanco metió el segundo gol contra El Salvador en el Estadio Azteca y que todo el mundo salió a festejar y todo, dije, es la hora, vámonos para adelante. Y arrancó el operativo poco antes de la medianoche. Yo le dije a mi equipo, me voy a dormir, si todo sale bien, como está previsto, no me despierten por favor, porque mañana va a ser un día difícil. Esto es peor que Díaz Ordaz. Es decir, Díaz Ordaz reprime, ordena una matanza, porque supuestamente quería salvar al país de una conjura comunista frente a la Olimpiada. Este está utilizando mediáticamente la distracción de la sociedad para dar un golpe. Hay que tener claro que todo lo que hizo Felipe Calderón con el sector eléctrico para terminar beneficiando empresas, particularmente españolas, Sí. muchas otras de distintas nacionalidades, no comenzó en ese momento, ni comenzó en su gobierno, comienza desde que él fue secretario de Energía. Que duró un año. Y voy a insistir en algo, Genaro. Yo no lo estoy diciendo en este momento con este libro, yo lo estuve denunciando periodísticamente desde hace muchos años. Así es. Todavía se pueden encontrar reportajes míos donde se hablaba de la subutilización del sector eléctrico en tiempos donde la prensa no veía nada de eso. Sí, no había ni siquiera otro reportero o Me reportera. refiero a que había también una complicidad, un silencio cómplice, Sí. porque ese modelo de contrataciones era a todas luces ilegal, porque recordemos que las reformas constitucionales se concretan hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, las denominadas reformas estructurales. Así es. Pero muchos años antes comenzaron con este mecanismo de desarticulación de las empresas públicas Por la vía de los hechos. para beneficiar a privadas. Exactamente. Vamos a un corte, Noelia. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas.